Ahora me voy a permitir hacer un poquito o mencionarles un poco de su semblanza profesional, la cual es muy amplia y créanme que es solamente una parte muy genérica de toda su experiencia. A continuación, la leo. El, el licenciado es licenciado en psicología con maestría en criminología, doctor en derecho, especialista en psicología forense, especialista también en el estudio médico psicológico para su integración y protocolo de Estambul, especialista en perfilación criminal y victimológica, entre otros estudios formativos. Actualmente estudia la carrera en Derecho en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho. Tiene una amplia trayectoria en la práctica forense. Es catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad de Psicología. Ha sido en la misma institución coordinador de la maestría de estudios de la violencia intrafamiliar en el área de posgrado y formación continua. Docente titular de las asignaturas psicopatología, evaluación psicológica de la niñez y del adulto, entre otras, como procesos de la salud, enfermedad, psicología del crimen y victimología, psicodiagnóstico clínico, entre otras. Asimismo, es docente también del diplomado en psicología del crimen en la materia de psicología jurídica y criminológica. ¿A qué hora vives, doctor? Ha recibido reconocimiento por su trayectoria como capacitador en psicología forense, en la investigación criminal y victimológica, como en la formación e investigación del estudio médico degradantes, médico psicológico, perdón, de las víctimas de tortura, como malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. A su vez, también es capacitador en investigación y perfilación criminal y victimal como agresor sexual o agresora sexual, peligrosidad, homicida y los perfiles victimales respectivamente. A su vez también ha sido capacitado en el rubro. Capacitador también es en juicios orales para los psicólogos. Es docente de la maestría en juicios orales en el procedimiento adversarial en la Universidad Autónoma de Occidente. Estudioso de la violencia con publicaciones en revistas científicas, así como en los periódicos más importantes del Estado, donde su opinión como profesional en los delitos o conflictos de impacto social. Docente capacitador en ciencias forenses dirigido a abogados, psicólogos, médicos y criminalistas. En el Centro de Investigación y Formación en Ciencias Sociales y Forenses. Certificado en la preservación de la escena del crimen. Es perito oficial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. Conferencista, tallerista y promotor en temas de investigación y evaluación clínica forense. Entre otras muchas actividades más para diversas instituciones públicas y privadas, perdón. Y hoy nos viene a presentar el tema o la conferencia, el papel del psicólogo en el ámbito jurídico forense. El psicólogo forense, ¿qué hace, doctor? Explíquenos, por favor. Aquí presentes. De todas maneras, hablo fuerte. Es extraño cuando te presentan, digo, ya casi dice que vuelo, ¿no? Este, pero es alguna de las cosas que hemos hecho. Quiero comentarles primero que cuando se inicia o me inicio en esta parte de la psicología forense ya hace algunos años, muy joven, tal vez así como algunos de por aquí, pues no daban un tostón por su servidor. ¿Por qué? Porque la psicología forense no era conocida. Es básicamente como escuchar hablar de teorías conspiranoicas, hablar de ovnis, en ese tipo, por lo menos aquí en Sinaloa, es decir, en la Ciudad de México, tal vez Monterrey, Guadalajara, se escuchaba un poco como actualmente se escucha.
es ¿por qué titularla el papel del psicólogo en el ámbito jurídico forense? Bueno, pues primero porque tenemos que entender que dentro de la psicología jurídica hay líneas y una de ellas es la práctica forense, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta eh, charla, pues es dar un bosquejo general de qué es lo que hacemos en algunos rubros del derecho. No podemos entender al psicólogo forense fuera del ámbito jurídico, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las ciencias forenses, con independencia, si es medicina, química, criminalística, odontología, algunas ingenierías, estamos vinculados directamente en ese gremio. ¿Por qué? Porque las ciencias forenses son una praxis, es decir, una práctica. No es en el sentido filosófico, no es en el sentido discursivo, como en algunos temas que están dentro de todos los campos y áreas de la ciencia. El derecho tiene un aspecto filosófico, hay líneas filosóficas de explicación, pero la psicología forense es un área clínica de la psicología enfocada técnicamente a un poco la realidad, aunque aclaro que, por ejemplo, vamos a ver unas imágenes en un caso en el que estuve vinculado y esos casos son reales, ¿sí? Es decir, son personas reales en casos en los que estuve. Su servidor, aquí tengo a mi grupo de la fase de clínica, les agradezco que estén aquí. Ellos saben de alguna forma que las cosas, imágenes que yo he compartido, no las he bajado de ningún lugar. Son casos en los que yo he estado, ¿sí? Eh, Elegí algunas imágenes cuidando bastante no violentar más allá esa intimidad de un cuerpo, ¿sí me explico? Es un cuerpo femenino, tenía algunas posturas donde se veía pues su zona genital, etcétera, pero busqué algunas imágenes donde se viera el hecho, ¿sí me explico? Solo para cuando lleguemos a la parte penal. Tal vez para mis estudiantes ahorita de la fase clínica, donde damos una materia optativa, que es psicología del crimen y victimológica, esta primera parte o la mitad les va a sonar un poco redundante hasta cierto punto, porque tengo que explicarle a los otros temas. Sí, no sé si podamos poner la imagen siguiente. Bueno, me voy a ya saben que soy inquieto, no puedo estar ahí sentado, hago zanja en el aula. Primero nos vamos a ir por el término forense, ¿sí? El término forense proviene del latín forensis, ¿sí? Que es relativo al foro. ¿Y qué es un foro? Un foro, pues proviene en las ciudades griegas, esas plazas donde se celebraban todos los conflictos que tenían que ver con lo que al pueblo le importaba, entre ellos los juicios, ¿sí? Que hoy en la actualidad serían juicios judiciales, ¿sí? Que se dan en un tribunal, donde un conflicto legal de alguna manera se manifiesta, se toman decisiones, ¿sí? Siguiente. Ahí está, Forum, a eso es a lo que
comentaba, son en la antigua Roma. Siguiente. En la actualidad, por ejemplo, yo ahorita hice mención que pues está la medicina, todas las ciencias forenses, todas las ciencias en particular tienen un área forense, ¿sí? No todos los que van no todos los odontólogos ponen brackers, hacen limpiezas, arreglan la dentadura. También hay odontólogos que son forenses, ¿sí? Hay cuerpos calcinados y que a través de la dentadura identifican y le dan un nombre a ese cuerpo inerte, ¿sí? Lo mismo, la química está involucrada en una situación forense. Pues igual nosotros, ¿sí? Siempre en un delito hay una víctima. Si no hay víctima, no hay delito, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la psicología? En este caso, por ejemplo, de esas ciencias que les menciono, de forma ya por reducción, son todas aquellas ciencias que ayudan a administrar la justicia. Es decir, hay alguien que toma una decisión sobre un hecho que se demanda o un hecho que se denuncia y alguien va a tomar una decisión. Pero resulta que el que toma la decisión estudió derecho. Pero para poder explicar y dar una pena o eximir de una pena a alguien, hombre o mujer, que ha sido denunciado, bueno, pues se necesita determinar ciertos factores de naturaleza psicológica. Por eso somos importantes. En la mañana, por ejemplo, me habla un abogado y me toma del padrón del Supremo Tribunal de Justicia, donde soy perito oficial, y me dice que hay un hecho ahí que se denuncia, una negligencia médica. Hay un caso de una mujer que a la hora de parto necesitó sangre, le pasan sangre y tenía hepatitis, la sangre. Entonces, es una actividad irregular porque hay ciertos protocolos, pero dice la psicóloga que iba a llevarme el caso, se me perdió. Yo no sé por qué ustedes los psicólogos le tienen miedo a las instancias, a las instituciones jurídicas. Y es cierto. ¿Hay más médicos forenses? Sí, hay más médicos. ¿Hay más químicos forenses? Sí, hay más químicos que psicólogos. Como que al psicólogo no le gusta involucrarse en actividades judiciales. No te va a pasar nada. No pasa nada. Necesitamos afuera psicólogos, psicólogas que estén metidos en el ámbito forense. ¿Por qué? Porque los psicólogos del sistema judicial, con todo respeto, no vaya a ser que aquí alguien tenga un pariente o entre la bola haya alguien allá, pero todo lo que tú has aprendido de evaluación, todo lo que has aprendido de psicodiagnóstico, todo eso hacen lo contrario. Si el maestro Edgar te ha dado clases de evaluación, te ha dicho que hay que aplicar una serie de instrumentos idóneos y suficientes para tener un diagnóstico concluyente. Pues allá no hacen eso. Allá entrevistan a veces y tienen machotes, quitan nombres, ponen nombres, todos tienen lo mismo y con eso vinculan a veces a proceso a personas. Y nosotros somos una ciencia. Es una gran responsabilidad ser psicólogo forense, sí, porque tu estudio clínico es para que alguien tome una decisión con respecto a posibles víctimas, a posibles culpables y en razón de ello dar una pena que puede ser mínima
o máxima dependiendo de las circunstancias en las que se haya hecho o desarrollado un delito. ¿Me explico? Siguiente. Ahorita lo dije, la psicología forense o todas las ciencias forenses en sí mismas son una praxis. Pero ninguna ciencia forense, ¿sí?, incluyendo la psicología, puede ser entendida fuera del derecho, fuera de la ciencia jurídica. ¿Por qué? Porque todos y todas las representantes de las ciencias forenses están en la cancha del derecho. O sea, nosotros venimos de fuera a meternos a su mundo legal. ¿Por qué? Porque auxiliamos la justicia. Somos una prueba. Y de toda el área o los campos de la psicología, la parte más pragmática es la psicología forense. Aquí no son discursos, aquí no son rollos. Aquí al juez le tiene que quedar claro un fenómeno psicológico que está incrustado en un conflicto legal. ¿Para qué? Pues para que tome la mejor decisión. El problema es que los psicólogos o los peritos oficiales de las instancias o de las autoridades, pues están limitados. ¿Tú crees que un DFH me dé un diagnóstico? Ellos dan diagnósticos con DFH. ¿Qué tiene de justo eso? ¿Qué tiene de ciencia eso? Nada. Uno les tiene que creer solo porque ellos lo dicen. Y eso es un dogma, no es ciencia. Alguna vez les comenté a los que les he dado clases que el fin de la ciencia es demostrar. ¿Sí? Ese es el fin de la ciencia, demostrar. Entonces, la psicología forense demuestra un hecho. Siguiente. Entonces, si las ciencias forenses tienen que ver con esa intersección con el derecho, es decir, esa unión, la psicología forense proviene de la psicología jurídica. Hay varias posturas. La más fuerte de todas esas posturas es que la psicología forense es un derivado de la psicología jurídica. ¿Sí? Para los nuevos, por decirlo así, los forenses somos clínicos, pero no somos psicoterapeutas. ¿De acuerdo? Somos clínicos forenses. Siguiente. Fíjense, el derecho estudia el comportamiento humano. ¿Qué juzga el derecho? ¿Qué estudia? ¿A quién meten a la cárcel? ¿A qué hombre o qué mujer? Alguien que emite una acción, una conducta, ¿o no? Sí, solo que esa conducta sale de un estándar legal. Y esa conducta es conducta antijurídica. Y al ser antijurídica, entonces esa conducta tiene que ser castigada. La psicología también estudia la conducta, pero el derecho no puede explicarla. El derecho solo ejecuta. Por eso auxiliamos al derecho. El juez no es psicólogo. El juez va a opinar desde su humanidad, pero no tiene una base científica para opinar. Necesita que un experto, que un perito, aquel que tiene pericia, le diga qué pasó. O sea,
¿La psicología estudia el comportamiento humano a través de la acción llamada conducta? Sí. ¿El derecho estudia la conducta? Sí. Pero la psicología estudia los motivos de la conducta, o sea, los procesos mentales que motivaron esa acción, mientras que el derecho, por su naturaleza jurídica, tiene incapacidad de explicar qué motivó la conducta. Por eso solo ejecuta. Cometiste un delito, dependerán de las circunstancias del delito si se agrava o se atenúa la pena por esa conducta que emitiste y que dañó a un tercero, alguien que se llamará víctima, hombre o mujer que son víctimas. Entonces, las formas de observar la conducta, de analizar la conducta entre el derecho y la psicología es, por obviedad, diferente. Tienen métodos distintos. ¿Qué hace un juez? Agarra un código. En un código hay un catálogo de delitos, hay artículos que le dicen cómo juzgar, pero hay delitos que no son claros. Hay delitos que tienen circunstancias poco convencionales. Necesitamos que los expertos nos digan esas cosas que yo como juez de formación jurídica no puedo explicar. ¿Y qué es importante? ¿Sí se entiende? Siguiente. Ahí está. Por ejemplo, vemos conducta, que es la acción, y la ley. Ahí está orientado ¿a qué? Al derecho. Mientras que los procesos mentales a la psicología. Entonces la psicología está dentro de un conflicto legal. Siguiente. Aquí está. Por ejemplo, el fin de los psicólogos forenses es ayudar a jueces o magistrados a tomar decisiones sobre los actores, es decir, todas las personas que estuvieron inmersas, por lo menos son dos. ¿Sí? Porque no puede haber una afectación de naturaleza legal si no hay alguien que la propicie. Entonces hablamos en plural de actores, por lo menos son dos. Tú puedes tener un daño, sí, te puede caer un árbol, el aire, y te cae un árbol en la cabeza, te genera un daño, pero no es un delito que te caiga un árbol. Se lamenta la afectación, pero no se va a castigar al aire o al árbol. Pero si otra persona emite una conducta que está en ese catálogo que se llaman códigos, entonces tendrá responsabilidad jurídica. Pero alguien puede alegar un estado mental. Alguien puede decir, yo cometí ese delito, es cierto, yo golpeé, es cierto, yo robé, es cierto, yo maté, pero fue bajo estas circunstancias. Y si esa circunstancia genera dudas razonables en el juez, entonces este va a solicitar a los expertos. Siguiente. ¿Qué hacemos? Bien, siguiente. Hacemos evaluaciones clínicas con fines periciales. A nosotros no nos importa ciertas circunstancias personales, tal vez que sí le puedan importar a un psicoterapeuta. A nosotros quiero que me digas si existe o no existe un daño psicológico que se vincule a un hecho legal. Siguiente. Lo que más se conoce de la psicología forense, pues es el ámbito, es más llama la atención. El caso que cité ahorita, que en la mañana me habla un abogado y luego después de la charla me dice esto que
esta psicóloga le dejó tirado el trabajo, le dio miedo, ya no le dio explicaciones, dijo que no quería porque le daba miedo, que se podía meter en problemas. No es un asunto penal, es un asunto administrativo. ¿Sí? Así como ustedes, hay psicología clínica, organizacional, educativa, social, aquí, pero hay otras. Hay forense, hay industrial, etc., etc. Pues en el derecho igual. Hay penal, civil, familiar, administrativo, fiscal, agrario, amparo, etcétera. Se opera de manera distinta. No solo se opera el derecho de manera distinta, sino también el papel de las ciencias forenses, incluyéndonos a nosotros, a los psicólogos. ¿Sí? ¿Qué es lo que se mira en el ámbito penal? Por ejemplo, ¿qué mido? ¿Qué busco? El estado psíquico. Y ¿por qué? Iniciando la charla, dijimos que la conducta está motivada. ¿Y qué lo motiva? Así de forma genérica, el estado psíquico. Tú al final, todo lo que haces, todo lo que hiciste en el día, está motivado. ¿Sí? Solo se opera, solo se manifiesta, solo se materializa. Cada cosa que dices, que no dices, que haces, tiene motivos. Aunque no te detengas tú a pensar cuáles fueron las causas de decir lo que dijiste, de hacer lo que hiciste, pero tiene motivos. Y eso es lo que hay que explicar siempre, sea un delito de homicidio, un delito de violación, secuestro, etcétera. Siempre hay que explicar el estado psíquico. ¿De quién? Pues puede ser del agresor o la agresora o de la víctima. Pero ¿por qué estudiar los motivos? Tal vez de ese agresor o agresora su defensa diga, pues es que cometió el delito porque no sabía lo que hacía. Estaba en una crisis psicótica y de repente perdió la capacidad de tomar buenas decisiones y cometió el delito. Lo que busca esa defensa es atenuar su pena, que en vez de que le dieran una pena máxima, le den una pena mínima o le absuelvan, dependiendo de la habilidad de su representación legal. ¿Sí? Regrésala. Muy bien. Entonces, ¿qué vemos ahí? Estado psíquico y comportamiento. Efecto psicológico en el que se va a determinar si atenúa o agrava la pena, ¿sí? Al agresor o a la agresora, a las víctimas, a las circunstancias de los hechos jurídicos, y eso es el trayecto o lo que se llamaría en criminología el iter criminis, ¿sí? La forma en que se desarrolla el delito. Siguiente. Por ejemplo, en el ámbito penal, pues un psicólogo forense puede intervenir en un asunto de homicidio. Ahorita más o menos lo dejamos entrever, ¿no? Alguien con alteraciones en su personalidad, ya sea por una crisis, en un estado de pánico, un estado de ira, comete un delito. Pareciera que la parte cognitiva se disminuye y la parte emocional activa y reacciona y pueden decir que el delito fue con alevosía o pueden la autoridad querer exagerar en la pena y decir, no, espérate, puede decir la defensa. No, el delito se cometió en circunstancias donde mi cliente no sabía lo que hacía. ¿Sí? O mató por defender su vida. O mató por defender la vida de alguien más. O no hay dolo en haber privado de la vida a esa persona. No hay dolo. Fue accidental.
Violencia, todo tipo de violencia. Hay muchas personas que están vinculadas a proceso, que están en prisión porque cometieron un hecho violento. Un acto que, si bien no privó de la vida a nadie, sí tuvo una afectación en la integridad de un tercero. Por ejemplo, el interés superior del niño no es lo mismo golpear a un niño que a un adulto. Y pueden vincular a proceso a alguien que sus actos fueron dirigidos contra un niño, una niña. Las lesiones es un delito grave. Si alguien te denuncia porque le golpeaste, probablemente si la coartada de la persona que denunció, que le ponga un poco de crema al asunto, a los tacos esos, y te pueden vincular. Es un delito grave según el Código Penal. Tortura. Una de las cosas que hace su servidor es documentar la tortura. Los psicólogos podemos documentar la tortura. ¿Cómo evaluamos a esta persona que fue torturada? Y tendremos que buscar una serie de síndromes, algunas psicopatologías propias vinculadas a un hecho, a una detención, y determinar si esa persona fue víctima de malos tratos, de penas crueles, inhumanas o degradantes. ¿Y qué creen? Mucha gente en televisión, yo les digo a mis alumnos de clínica, la gente dice, es que el sistema no sirve, es que nunca hacen nada, es que siempre dejan ir a las personas. No, es que no funciona como la mayoría de la gente cree que funciona. Yo he ido a documentar la tortura, no sé cuántas veces, pero sí sé que ando en los 3 dígitos. Yo empecé así muy plebe. Y pareciera que los forenses, esas personas conocidas dentro del gremio de fiscales, de litigantes, de los tribunales, de los jueces, etcétera, pues son personas grandes, viejitos, viejitas, ¿sí? Y yo era un plebe así que iba y se pegaba con esa gente grande. Y nadie me pelaba, ¿sí? Pero soy terco. Y ahora me tratan muy bien. Ahora ya me dan un poco ahí el crédito. Bueno, ¿para qué documentar la tortura? ¿Para qué les sirve? Porque ya dije que la psicología forense no se puede entender sin el derecho. Aunque tú lo que buscas es aplicar, hacer una evaluación enorme, gigante, no con DFH, es una prueba proyectiva, subjetiva, lleno de errores, ¿sí? No, con una batería de pruebas, con analizar expedientes, otros expedientes médicos, psicológicos, todas las fuentes de información de forma integrada, diagnosticar y decir, ¿sabe qué? Juanito Pérez tiene signos y síntomas propios de estrés postraumático y están vinculados a los hechos que se alegan. Resulta que Juanito Pérez pues sí mató a 10 personas o sí es un secuestrador. Pero cuando lo detuvieron sus aprensores, lo golpearon, lo amenazaron, le dijeron, si no firmas este papel aquí, voy a matar
a tu esposa, voy a violar a tu... Y firma. Esa confesión fue bajo amenaza y tortura. En el derecho se llama violación del debido proceso. Así que nosotros podemos ayudar a sacar a gente de la cárcel o meterla. A eso se le llama protocolo de Estambul. Solo que ahí es una pericial colegiada, es decir, con médicos, psicólogos e intervenimos. Ahora está en el ámbito penal algo que se llama autopsia psicológica. ¿Y qué es eso? ¿Qué es una autopsia? Se me olvida que no estoy en el salón. Estoy preguntando, ¿no? Por ejemplo, el médico. Voy a empezar con el médico. Abre un cuerpo, observa, analiza. Obviamente hay una hipótesis criminológica o criminalística y dice, probablemente la causa de la muerte fue esta. El médico va a abrir ese cuerpo, va a determinar si hay lesiones afuera, expresas, o otras que son internas. Y nos va a decir cuál es la causa de la muerte. Pero resulta que algunos psicólogos con ciertas áreas de especialización también pueden reconstruir el perfil psicológico de una persona. Y tal vez, no sé si lo haya comentado ahí a mis alumnos de clínica, pero siempre cito este caso porque me es muy interesante. Y les he puesto de ejemplo y les digo, alguna vez en un hotel muere una pareja, un hombre y una mujer estaban en un cuarto de hotel y dicen que murió. Pero cuando llegan las autoridades, le refieren a la familia que se suicidaron. Pero el papá del muchacho, una persona preparada con cierto nivel económico, no se quedó en paz con esa postura rápida de la autoridad diciendo se suicidó. El padre dijo, conozco a mi hijo y jamás se hubiera suicidado. La autoridad a lo mejor quería darle carpetazo. Era fácil. Porque si no había que investigar mucho, había que meter a muchos peritos de muchas áreas. ¿Para qué nos enredamos? Mejor digamos que se suicidaron. El papá dijo, no pudo haberse suicidado porque la personalidad de mi hijo no daba para eso. Entonces, a través de una solicitud, obviamente fundamentada legalmente, se abren todas las áreas de la vida de esa persona. Se abren redes sociales. En las redes sociales, la gente regularmente proyecta cosas, ¿no? Algunas personas no son conscientes de eso y quieren proyectar algo y el efecto es contrario, pues, de lo que proyectan, ¿no? Hablan mucho del novio, de la novia ahí entre la gente, pero publican una foto y nunca sale el novio ni la novia. Pero acá con los compas son muy felices. Uno abre las redes sociales y haces un análisis de todas esas publicaciones, no con un sentido ordinario, sino con un sentido de investigación.
vas al lugar donde esas personas platicaban. Algunos que les he dado clase les he dicho, los seres humanos siempre dejamos huellas, siempre. Puedo ir al canasto de la basura de tu casa, abrir la basura y ver qué comes. ¿Qué hiciste? Todas esas huellas hay que integrarlas y hay que construir el perfil de una persona que está muerta, que no existe. No le vas a aplicar pruebas, pero vas a integrar todas las fuentes de información y vas a diagnosticar en razón de esos hallazgos. ¿Qué buscarías tú? ¿Quién se suicida? ¿Cuál es la condición psicológica de alguien que se suicida? La depresión, ¿no? Y aunque yo les he explicado a algunos que hay depresión convencional y no convencional, buscaremos primero la convencional, que es la mayoría de las personas tiende a deprimirse o presentar esos rasgos nomotéticos, ¿sí? Esos signos que los clasifican como depresivos. Pues hay que buscar esos indicios. Hay que buscar en el tiempo de esa persona que ya falleció, hay que buscar esos elementos que me digan que es encontrar indicios sólidos de depresión, no mitotes, datos, ¿sí? No opiniones, datos. Porque de un suicidio atrás hay un estado permanente, sistemático, de un estado grave, oscilante de grave a profundo de depresión. Nadie se va a quitar la vida sin estar deprimido, cuando realmente es un suicidio. ¿Y qué es lo que voy a buscar? Primeramente, descartar en una autopsia psicológica, depresión. Ojo, todos estos temas se pueden hablar de forma larguísima, ¿eh? O sea, de protocolo de Estambul, hablar de los temas de qué hacen los psicólogos forenses en el homicidio, los tipos de violencia, etcétera, etcétera. Pero es una charla, pues, somera, general, introductoria. Credibilidad de testimonio. ¿Habrá gente que denuncia falsamente? Sí. Yo les digo a mis alumnos a cada rato que no es lo mismo ser víctima que victimizarme. Detrás de muchas denuncias existen motivos políticos, existen motivos económicos, existen infidelidades, existen otro tipo de violencia, pero voy y pongo una denuncia porque alguien me dijo la comadre que lo denunciara y que para que lo metieran a la cárcel o que la metieran a la cárcel, tendría que exacerbar una serie de hechos, dramatizarlos, generar aspectos victimales para que me crean. Pues el psicólogo puede decir si miente o no miente, si es verdaderamente una víctima. Y si realmente existe un victimario o una victimaria. Opinión técnica, eso lo hago yo y me divierto a cada rato. Resulta que yo de hace rato dije, iniciamos esta charla diciendo que necesitamos psicólogos forenses porque los que hay en el sistema judicial, particularmente en la fiscalía, que es la autoridad que acusa, pues están muy limitados. Tal vez a los peritos como yo nos pagan y nos pagan bien.
La neta, nos pagan bien. Y pues si me pagan bien, hago las cosas muy bien. Hago más de lo que me piden. Me involucro. Pero a lo mejor si me pagan por quincena, pues agarro un machote y digo ahí, se llamaba Juan Pérez, ahora se llamará María López, tenía la fecha del 2021, ahora tiene la fecha actual. Y ya, eso no es ciencia. Y pues resulta que la defensa me contrata para que diga yo si de acuerdo al procedimiento que hizo ese psicólogo, esa psicóloga, se puede llegar a esas conclusiones. Porque ese dictamen vinculó a su cliente, el dictamen psicológico. Y me encanta decirle que están mal. Los pongo como palo de gallinero. Siguiente. Perfilación criminal o victimológica. Aquí el psicólogo forense sí tiene que tener un área de especialización. ¿Sí? Porque en diapositivas anteriores dijimos, ¿el psicólogo forense qué hace? Y decía, evaluamos clínicamente con fines periciales. Pero hay temas que no requieren alta especialización, pero la perfilación sí. Siguiente. Miren, ese es una muchacha. A mí me tocó intervenir aquí, perfilamos. Es el caso que mataron hace algunos años. Y al modo, pues siempre es el novio, ¿no? Ya saben, la autoridad dice es el novio. Ya terminaron hace un año, sí, pero es su ex. Él tuvo que hacerlo. Ahorita es un tema de moda, ¿no? Me tocó hacer un perfil criminal de tipo homicida sobre ese caso. Si ven ahí está, pues la muchacha está tirada, supuestamente así la encontraron. Siguiente. Acá está la hermana. Sí. Aquí hay una, muy seguramente eso te dice que esas mujeres tenían hijos. Siguiente. Ahí está, vean. Esto, el cuerpo ya está lavado, aquí está en la plancha. ¿Me explico? Esas son cortaduras porque es el arma que se utilizó para privarle de la vida a las dos. Ojo, aclaro que de ese asunto tengo muchísimas fotos, pues. Busqué fotos que cuidaran un poquito, lo más que se pudiera es un cuerpo, pero hay que tener respeto, pues. Es nada más para ilustrar. Observen, estas heridas ya lavadas, quiero que sepan que ya que se lava el cuerpo, ya que pasó por el procedimiento, tienden a cerrarse. Ahorita ya están cerradas. ¿Se las pueden imaginar en el momento? Vivas, porque corta y la sangre borbotea, pues, o sea, y la herida está desflorada, pues, amplia, grande. Vean cuántas puñaladas le ven ahí. ¿Cuántas? 23. Gracias. 23 puñaladas. Y ya están cerradas. Si no, fíjate cuando te has cortado, ¿sí o no? Cuando te cortas,
se expande. Siguiente. ¿Ven la mano? ¿Qué significa? Defendió, metió la mano. O sea, alguien le apuñalaba y mete la mano. Y vuelvo a decirte, ahí ya está contraída. Siguiente. Miren. Tienen la cabeza también. Siguiente. Y ahí va a estar la herida. Aquí está el encéfalo, ¿sí? O lo que la gente comúnmente le llama cerebro. Pero les digo a mis alumnos, aquí está, hay alumnos de psicofisiología, ¿verdad? ¿O no? Levanten la mano. Ah, bien. Yo digo, pues que no se llama cerebro, ¿no? Que ese es un componente, nada más. El nombre técnico es encéfalo. La imagen, regrésala, Samuel, la anterior. Aquí está, ¿no? Sin abrir. Siguiente. Y aquí está para que vean la lesión. ¿Está profunda? Muy profunda. Vean, aquí está la herida panorámica. Estaba en el cuerpo con cabello, ¿sale? No se alcanza a apreciar bien. Se ve ahí una herida. Y aquí ya está sin el cuero cabelludo. Aquí vemos todavía el isocórtex, es decir, la piel que envuelve, la membrana vuelve al encéfalo. Y acá está el encéfalo picado, miren. Si se alcanza a ver, hay un orificio en el encéfalo. Siguiente. A mí me dio mucha risa. Lo siento. Tendrían que meterse un segundo a mi cabeza para que supieran. Pero cuando me tocó perfilar este asunto, eso me da risa. Tengo más fotos del cuchillo con el que se mató a las dos muchachas. Y no se alcanza a apreciar mucho ahí, pero el cuchillo es como de Rambo, güey. No se alcanza a ver ahí porque la imagen pierde, pero tiene unas rayas invertidas. Esos cuchillos los metes y cuando sale, saca todo lo que se atora. ¿Por qué crees que Rambo siempre trae ese cuchillo, güey? Porque era un asesino de guerra, de la paz y la justicia. Esos cuchillos regularmente los traen ¿quiénes? Sí se entiende. Y lo dejaron ahí. Hay otras fotos que ustedes nos ven donde está la sangre tirada así en la sala. Movieron los cuerpos, prepararon un escenario, generaron de manera sintética una coartada, de manera artificial. Cuando es un ser querido
regularmente certero. ¿Vieron todas las imágenes? Todos los, ¿dónde fue? Son erráticas, no tienen orden. ¿Sí? Si yo quisiera matar aquí al doctor Carlón, como es mi compa, en lo corto, miren, sin pancho, ¡pac! Pero si fuera un desconocido o alguien que sabe que le voy a hacer daño, él va a estar a la defensiva, ¿o no? Y entonces va a haber un montonal de picos de por todo el cuerpo porque se va a defender. ¿Sí se entiende? Cuando te mata alguien que te conoce, es certero, sin escándalos. No deja el cuchillo ahí para que diga, ahorita va a venir la fiscalía y van a llegar todos los peritos y aquí está el cuchillo a gusto para que no batallen. Y vayan y me busquen porque allá estoy en la casa de mi mamá. ¿Sí se entiende? Si yo les mostrara, y no lo hago por respeto a quien acusaron, y les, ojo, si bien no la gente que parece mala es mala, ni la que parece buena es buena, sí hay elementos que nos dicen hasta cierto punto, ojo, hasta cierto punto. Si la impresión diagnóstica de primer momento, si alguien cometió el delito o no. Y a los dos los metieron a la cárcel, a los dos novios, y ninguno de los dos novios había sido. Y así hay mucha gente en la cárcel. ¿Eso es justicia? No. Les digo a mis alumnos, todo lo que les digo en las aulas, mis convicciones y mi manera de pensar está basada en mi experiencia, en mi actividad profesional. Alguna vez pensé como pensaba la gente y creía todo lo que salía en la tele, creía todo lo que salía en las redes sociales. Hasta que empecé a ver las cosas de cerca. Y yo dije, nada es lo que parece. Me hubiera gustado, pero son tantas fotos, ir acomodando las fotos para que vieran la escena. Y bien forzado el asunto. Siguiente. Muy bien. En el ámbito familiar, ¿qué hacemos? Todas son evaluaciones, ¿sí? Esto ya es familiar. Aquí no son delitos hasta cierto punto, ¿no? Pero en este primer ámbito no es un delito. Ok, ¿qué hacemos? Custodia de los hijos. Una pareja se divorcia y alguien va a vivir con sus hijos. Eso es custodia. Si los hijos viven con el papá tiene la custodia. Si los hijos viven con la mamá tiene la custodia. Pero a veces una de las partes dice, creo que no los cuida bien. Hay actos negligentes, ¿sí? Están en riesgo mis hijos. Se van a juicio y piden que la custodia se le otorgue a la otra parte. Hay que acreditar si realmente esa persona tiene la capacidad clínica de custodiar a sus hijos. SAP, síndrome de alienación parental. ¿Qué significa? Aquí los psicólogos lo que acreditamos es si una de las partes usa a su hijo para joderle la existencia a la otra parte. ¿Sí les da sentido? Eso es violencia. ¿Y por qué se le retira? ¿Por qué
se hacen esas evaluaciones clínicas psicológicas con fines periciales, pues tenemos que indagar si ese niño presenta o esa niña presenta un cierto comportamiento extraño propio de alguien que está siendo usado para castigar a la otra parte. Eso es violencia. ¿Qué más hacemos los psicólogos forenses en el ámbito familiar? Evaluamos el riesgo de las visitas. Ok, tú tienes la custodia, pero hay custodias compartidas, donde el juez dice, tú de lunes a viernes, tú sábado y domingo, o tú de lunes a jueves y tú viernes y domingo. Oye, pero anteriormente lo que motivó la demanda es que había otros integrantes de la familia, tías, tíos, abuelos, abuelas. Ah, son nocivos, entonces quítales a ellos que visiten a los hijos, porque son nocivos. Tú le dirías tóxicos. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace también el psicólogo en el ámbito familiar? Puede mediar los conflictos entre los padres sobre los niños. Previo a una sentencia de custodia, hay un conflicto y no se llega a instancia de juicio. Es decir, lo platicamos antes, pues, pero si no se llega al acuerdo, entonces el juicio avanza. Abuso infantil. Los niños siempre los custodia alguien, sean sus padres o tutores, pero alguien los custodia. Evaluamos si el niño presenta signos y síntomas propios de un niño que está siendo violentado. ¿Para qué? Para hacer algo jurídicamente. Intromisiones ilícitas. Aguas con esto. Salud. ¿Qué son intromisiones ilícitas? Cuando las familias se pelean y luego se calumnian y se difaman en las redes sociales o pegan pancartas. Ya ven que se ponen famosas. Ah, pues aguas. Aguas. Porque hay algo importante que decir. Resulta que ahorita ya vimos lo penal. Penal es cárcel, güey. Cárcel. Pero resulta que un juicio puede empezar en el ámbito familiar, pero se puede triangular al penal. O una resolución en el ámbito civil donde dices paga, porque aquí intromisiones ilícitas hay que pagar. Por eso yo les digo a mis alumnos, no publiques una imagen, un audio, un video de alguien si no te lo autorizó por escrito. Porque dependerá el uso que hagas de ello y el impacto, el daño que genera, puede ser penal o civil o ambas. Y civil le vas a pagar una lana y no son 5 pesos. Es un billetón. Siguiente. Civil, daño moral. Interdicción. Bueno, daño moral, muchas veces, ¿qué es lo que se hace en daño moral? Alguien, pueden ser calumnias, pueden ser difamaciones, pero por ejemplo, pueden ser, y la muerte de ese ser querido, a lo mejor era una persona en la edad productiva, se muere y sus hijos pueden demandar a una aseguradora, a la persona, para que se le repare el daño. Se repara el daño se va a alegar que él era encargado de la casa, que la vida ha cambiado, que su calidad de vida es diferente, que ha generado disfuncionalidades, que no se tiene una vida plena en lo personal, en lo social, y hay que acreditarlo. ¿Sí?
o en la interdicción. Aquí es una condición psicológica donde yo digo, aunque tenga 20 años, por mi condición psicológica, no me puedo hacer cargo de mí mismo. Por lo tanto, sigo teniendo la patria potestad de mí, mis padres o tutores. ¿Se acuerdan del caso de la Britney Spears? ¿Alguien se enteró de eso? ¿Se acuerdan que ella no podía decidir, era como una niña chiquita? ¿Por qué? Porque estaba interdicta. Obviamente el motivo era la lana, ¿no? Cuando tú cumples 18 años, ya eres independiente. Eres legalmente un adulto. Nadie te puede obligar a estar en un lugar que no quieres. Se acaba la patria potestad en automático. Pero si no puedes hacerte cargo de ti, esa patria potestad se extiende de manera parcial o definitiva. Así que no hagas cosas raras. Es bueno ser extravagante, pero no tanto, güey. No vaya a ser que a través de un juicio digan, ¿sabe qué? La María no se puede cuidar sola. Necesito cuidarla. Y si el juez dice que sí, aguas. Así seas mayor de edad, vas a ser como adolescente o niño. ¿Sí se entiende? Internamientos psiquiátricos involuntarios, y este va de la mano. Algunos les he dicho que mucha gente que ha estado en el psiquiátrico no debería estar ahí, porque no tiene ninguna psicosis, alguna esquizofrenia o algo, no, están ahí por otros motivos. Por rebeldía es más común. Ah, bueno, tú puedes demandar a alguien diciendo, a fuerza me metieron ahí. Ella se tomó una cerveza, se le botó la canica y tuvo una crisis y te internaron. Para efecto. Ojo, cuando es un conflicto legal y como autoridad te mandan, ahí hay que aguantar casi. Después puedes demandarlos. Sí se puede. ¿No? Tener depresión no significa estar disfuncional o incapacitado para tomar decisiones. ¿Sí se entiende? Yo puedo estar bien deprimido. Cañón. Me aplican un DAS 21 y todos los puntajes los tengo ahí. ¿Sí? O un BDI. Inventario de presión de Beck, esas dos escalas rápidas para generar impresiones diagnósticas. Pero eso no significa que yo esté mal de la cabeza. Yo les dije, el único motivo por el cual te pueden meter a un psiquiátrico es por una cuestión cognitiva. Los delirios alteran el pensamiento y las alucinaciones distorsionan los estímulos. Y eso es cognitivo. Que porque traes el pelo rojo, que porque tienes tatuajes, que porque andas en pandilla, por eso no te van a meter. Eso son extravagancias, pero eso no significa que estés mal. Pero hay veces que por conflictos legales o familiares que trascienden a lo legal y se puede utilizar como castigo. Y un psicólogo forense puede decir,
momento, sáquenme a esta persona de aquí. Esta persona no tiene por qué estar aquí. ¿Se entendió? Bien. Protección de menores, cambio de sexo. ¿Sí se fijan que le puse comillas al que dice cambio? Eso no va a pasar. No se cambia a nadie, pues. Solo es una etapa para un procedimiento legal. Véanlo. Yo dije hace rato que no se puede entender la psicología forense sin el derecho, pero hay un trámite legal para eso. Y le dice cambio de sexo porque yo no puedo alterar, así se dice, pero es incorrecto. ¿Sí me explico? Incorrecto. Pero como yo no puedo cambiar esa terminología, así se dice, por eso la puse así. Solo es para ver si eres candidato o candidata a o a ponerte algo. ¿Sí me explico? Nada más. Que no tengas disforia de género, que no tengas un trastorno disfórmico corporal, que estés lúcido. Es para eso. Siguiente. Laboral. Accidentes. Hay personas que no les pagan o se puede demandar moralmente. Trabajé 20 años, 30 años. En mi trabajo me enfermé por mi trabajo. Psicológicamente estoy deprimido, no puedo trabajar y puedo demandar a la parte patronal con un diagnóstico clínico psicológico inmerso en un conflicto legal de esta naturaleza. Siguiente. Gracias. Excelente, excelente, doctor. Excelente disertación. Muchísimas gracias. Ahora, si hay alguna pregunta, alguna duda, algún interrogatorio, algún cuestionamiento para el doctor, es el momento de hacerla, por favor. Hablen ahora o callen para siempre, dice el derecho. Alcen su mano, por favor, si hay alguna duda. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre un conflicto, algo que quisieran preguntar? ¿Qué tipo de evaluaciones se hacen para diagnosticar esquizofrenia? Bueno, la esquizofrenia tiene etapas y tiene niveles. Un esquizofrénico, alguien psicótico con un grado alto, pues es muy notorio, pues. Sí, adelante. Y debe de presentar la sintomatología al menos 6 meses continuos. Los síntomas positivos y los síntomas negativos son alucinaciones e ideas delirantes, como hace un momento lo comentaba tan acertadamente el doctor, y también el pensamiento desorganizado, que finalmente esto se aterriza en el lenguaje desorganizado. Es decir, si hay un pensamiento desorganizado, por lógica va a haber un lenguaje desorganizado. Es la alteración del pensamiento y es la alteración de la percepción. Bien. ¿Alguien más sin miedo? Idris. ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo? Bueno, ahorita acabo de iniciar un proceso para una perfilación. Es decir, estoy esperando, no sé a quién me toque darle clase, creo que al 307, estoy calculando que el jueves o el viernes, pues no estaré aquí en la facultad, voy a estar en el penal aquí de Culiacán, voy a entrar a la cárcel, pues,
a perfilar a un interno? Bueno, primero para perfilar, dije hace rato, no solo basta ser psicólogo, pues hay que tener otras áreas de especialización. Yo soy máster en criminología y tengo un área de especialización en psicología forense y otra en perfilación criminal y victimológica. Lo primero que hay que hacer es evaluar clínicamente, ¿sí? Diagnosticar clínicamente y criminológicamente al imputado o a la imputada. Es decir, hay que evaluar arduamente a la persona que está ahí en prisión. Primero. Segundo, bueno, en esa primera parte se evalúa y otras fuentes de información, todas las que hablan, que están ahí. Todas las personas que ingresan al penal pasan por el área médica, psicológica, trabajo social. Hay evaluaciones pues que nos sirven también, las tomo, psicológicas, todo el estatus del interno. Allá les llaman PPL, ¿sí? Del PPL. Segundo, hago análisis criminológico de la carpeta de investigación. De hecho, ahí en mi maletín traigo uno porque he estado rayoneando ahorita una carpeta de investigación. Yo ahí voy a hacer un perfil criminal de tipo agresor sexual. ¿Sí? Y digo agresor porque es hombre. Ahí que voy a buscar. Aparte, voy a analizar dictámenes de la fiscalía, que son los dictámenes médicos. Ahí dicen si hubo desflore, si realmente hubo tal, pero en su corporeidad. Voy a analizar el dictamen de la fiscalía, el psicológico, la narrativa de hechos de la denuncia. Hay cosas, si ustedes leyeran cosas que hay en una carpeta de investigación, cosas que dices, güey, este niño de 3 años no pudo haber dicho esto. Eso se le llama inconsistencias victimales. Estoy buscando todas las inconsistencias victimales porque porque mi perfilación es criminal. Pero también hago perfilaciones victimológicas y eso es lo contrario, ¿no? También voy a ir al campo. Voy a ir a un lugar a entrevistar personas. Pero no llego así entrevistando como mitote. Oiga, y usted. Obvio, pregunto, pero lleva una temática ya definida, pues. ¿Qué detectar si una persona presenta ese tipo de fuentes de información? Ya Gracias. Entonces, 3 rubros para perfilar: el sujeto, la carpeta, porque las perfilaciones sí son área penal, carpeta de investigación y el campo. El campo son personas neutras, ¿sí? Porque si voy y le pregunto a la mamá del agresor o la agresora, pues me va a decir que es inocente. Y a mí esos testigos no me sirven. ¿Por qué? Porque están sesgados. Acuérdense que ustedes para su mamá y para su papá, pues están bien guapos, bien guapas y o sea, son los mejores hijos del mundo y ese tipo de cosas. ¿Quién sabe por qué pasa eso? Porque yo acá que los veo, tiras. Es que el amor es ciego. El amor es ciego. Doctor, yo quiero hacerte una pregunta a título personal. Se me hace muy extraño, no extraño, se me hace atípico, poco común que no hayas mencionado el trastorno, uno de los trastornos de personalidad, que es el trastorno antisocial de la personalidad, como involucrado
o involucrada dentro de delitos con lujo de violencia y con ausencia de culpabilidad, como lo que mostrabas, como las imágenes que mostrabas hace un momento. Dos palabras claves. Trastorno de la personalidad antisocial. Y antisocial de la personalidad. Ok. Cuando se hace un perfil criminal de tipo homicida, se analizan estas circunstancias, ¿sí? ¿Qué busco? Rasgos, ¿sí? Marcados de la personalidad, algunas psicopatologías de tipo antisocial, ¿sí? Negativista, desafiante. Busco saber si controla sus impulsos, si se adapta, si no presenta comportamiento disruptivo. En este caso, si vemos el delito, fue muy intenso. Muy intenso. O sea que hubo expresiones de violencias fuertísimas. Depende del tipo de perfil. Primero tengo que saber si voy a perfilar criminalmente o victimológicamente. Primero, ¿sí? Depende de lo que yo voy a perfilar, pues es el tipo de búsqueda clínica, ¿no? La personalidad. ¿Por qué? Porque ¿para qué es un perfil criminal? ¿Para decir que alguien es culpable o inocente? No, sino para descartar o confirmar de acuerdo a probabilidades si el comportamiento y la personalidad guardan relación con la conducta que le imputó la autoridad. Si dice, violaste, entonces dime, perfílame y dime si realmente esta persona tiene la capacidad de violar, de matar. ¿Sí se entiende? Dime si esta persona es peligrosa. Y en razón del tipo de perfilación, pues será la búsqueda de indicios clínicos y criminológicos. Correcto, muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda o inquietud? Bueno, doctor, al parecer ya no hay más dudas. Es que fue tan clara y nítida la exposición que los muchachos no se quedaron con ninguna duda. Es que hago muecas, pues. Muchísimo. Es que Paul me quiere, pues. Ah, Idris. Sí, primero esa entrevista lleva un contenido ya establecido. Obviamente lleva un orden. Quien sabe investigar sabe que tiene que preguntar de forma periférica. No se pregunta el grano, sino que hay una serie de preguntas de rutina para efectos de llevarme al entrevistado, llevármelo al contexto que yo quiero. ¿Sí? Por eso empezamos toda entrevista con independencia de para qué la uses, nombre, edad, escolaridad, originario, todo eso, ¿no? Luego empiezo con preguntas simples. El tema sexual es delicado. ¿Por qué? Porque es un delito mediático, moral. Entonces, sí trae un contenido definido, pero lleva una lógica. A veces me salto algunas preguntas y luego regreso. Lo que quiero es que me digan, que me describan al hombre o la mujer que estoy perfilando. Y esas personas tienen que conocer de años y no conocer como aquí en la escuela, que dice, es que yo conozco a esa muchacha, a ese muchacho, porque como sé cómo se llama y en qué salón va,
Uso la palabra, conozco a. Ah, pues esos a mí no me sirven. Yo sí busco gente que en realidad conozca a la persona que estoy perfilando. ¿Me explico? Entonces, sí lleva un contenido muy cuidadosamente, ¿sí? Y lleva un orden, se prepara un escenario psicológico, ser amable, simpático, ¿sí? Es como yo a veces cuando quiero ser simpático, puedo serlo. Cuando vengo en un plan o en modo mamón, también, ¿sí me explico? Pero acá me muevo según la circunstancia porque mi objetivo es perfilar, ¿sí? Y tengo que obtener información. Muy bien, muchas gracias. Usted decía que tenía más preguntas. ¿Es correcta mi apreciación? Que usted se iba a terminar todas las preguntas. Adelante. Ese ya es chisme, doctor. Ya es mitote. De hecho, yo ahí hice un perfil criminal de tipo homicida, particularmente feminicida. Óiganlo bien. Yo sé que más de uno me va a ahorcar más y yo les voy a decir lo que es desde la ciencia. Cuando oigan la palabra feminicidio, no es lo que sale en la tele. Eso es mediático y tiene intenciones adoctrinantes del pensamiento social. Porque para hablar de un o de una feminicida, necesitamos forzosamente hablar de un perfil criminal. ¿Por qué? Porque esa persona mata a la, si fuera hombre, mata a la mujer solo por el simple hecho de ser mujer. Un perfil criminal, el criminal, hombre o mujer, elige a la víctima. La víctima tiene ciertas características. O sea, para poder decir que alguien tiene un perfil es porque tiene antecedentes sistemáticos en el tiempo de ese delito. Y no salen los hombres a la calle a matar mujeres como lo hacían los nazis con los judíos. No, hay problemas de drogas, hay problemas de otra naturaleza. Pero como la palabra se oye bonita, pues compra. La gente compra. ¿Sí se entiende? Hablar de feminicidio, de un feminicida, hombre o mujer, pues es hablar de alguien que tiene un perfil criminal, que mata a la mujer por el simple hecho de ser mujer. Pero si lo mató por celos, porque estaba envuelta en el crimen organizado, si lo mató la mató por el motivo que ustedes quieran, eso no le hace feminicida. Le hace un asesino, una asesina, pero no un feminicida, porque un feminicida es un perfil criminal. Y para que haya un perfil criminal hay una serie de factores que se tienen que congregar en una misma persona. Por eso les dije hace rato, yo pienso como pienso porque tengo otra perspectiva. Yo veo de cerca esas cosas. No me informo en la TV. Doctor, ¿puedo hacer dos preguntas? En primer lugar, no nos dijo si lo agarraron o no. En segundo, espéreme tantito. Quiere decir que no se puede demostrar con mucha facilidad o con facilidad legalmente si es feminicidio o no es feminicidio. ¿Es correcta mi apreciación? Eh,
si se puede acreditar. Es decir, si matan a una mujer, todo pareciera, desde los medios de comunicación, todo pareciera ser planteado desde que es un feminicidio. Entonces, no todo es feminicidio. De hecho, el 99% de lo que dicen no es un feminicidio. Solo es una palabra bonita. Dale al pueblo lo que pida y el pueblo comprará. ¿Sí me explico? O sea, es por eso, imagínense que odian a alguien porque sí les da sentido, hay un odio, hay un rencor que motiva cierta conducta, pero esa conducta debe ser sistemática. El último feminicida creo que fue en el 2019 o 18, mató 20 mujeres de la ciudad, en el Estado de México, 20. Él era un feminicida, pero tenía un cómplice, mujer. Y cuando analizamos los antecedentes de ese feminicida, resulta que él había sido abusado sexualmente por una mujer de forma sistemática por años, de su niñera. ¿Le iba a agarrar un odio a las mujeres? Sí. Desde su infancia fue sometido sexualmente por una mujer. ¿Por qué creen que les digo yo a ustedes que mientras sigas pensando que solo los penes violan, entonces vas a poner en riesgo a la otra parte? Estás enseñando a los niños en la escuela, es mujer, no te cuides de ella, cuídate de los hombres. Estamos enseñándole una realidad sesgada a la infancia y eso es peligroso. Porque en temas de criminalidad, si se fijan, masculinizamos el discurso criminal. Nadie dice las homicidas, nadie dice las violadoras. Todo siempre es asesino, agresora, violadora, el violador, etcétera. Y en la vida real no es así. Tú estás pensando que solo el papá abusa de la hija. Pues también hay mamás que abusan de sus hijas. También hay tías que abusan de los niños y de las niñas. Ese no es un tema de genitales, ese es un tema de salud mental. ¿Me explico? Eso es una enfermedad y no tiene nada que ver si eres hombre o mujer. Pero parece ser que los medios de manera sincronizada quieren generar en el pensamiento social esa idea. Y eso se llama adoctrinamiento. Muchas gracias, doctor. Perdón, por acá el joven tenía una pregunta. No respondí la otra, es cierto. Sí, él estaba en prisión, ese muchacho. ¿Era militar o no? No, ¿Era policía? tampoco. Miren, les voy a decir algo. Yo estaba aquí en la facultad, en el cubículo que ostentaba en aquel tiempo. Llega su madre desesperadísima, la mamá del muchacho. Ese homicidio fue fabricado, mi hipótesis es una cuestión de otro tema, ¿no? Había ahí como cuestiones con drogas, de venta de drogas. Y pues quien tiene dinero, pues puede pagarle a la misma autoridad, ¿no? Para que le ayude a preparar un escenario conveniente. Yo afirmo que el 50% mínimo a nivel general de las personas que están en prisión son inocentes. Por eso no creo lo que sale en la tele. Para mí la tele solo es una opinión muy al modo de la tele, pues. Para beneficiar o perjudicar a alguien, punto así. Y sí lo agarraron, pero no al que cometió el delito. ¿Sí me explico?
Ok, muchas gracias, doctor. Joven, adelante, por favor. Bueno, ahí se están mezclando dos cosas, ¿no? Puede haber criminales psicópatas, puede haber criminales sociópatas, pero puede haber gente sociópata o psicópata que no es criminal. Entonces, no siempre se conjugan esas partes, particularmente para ciertos, los delincuentes seriales, obviamente que sí. No sé si respondí, Antonio, tu pregunta. Por ejemplo. Ok, ok. Gracias, doctor. ¿Alguien más por acá? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a empezar a cerrar, maestra Katia. Usted nos indica cuál es el siguiente paso. Bueno, pues vamos a empezar a cerrar. Quiero agradecer enormemente. De hecho, para mí también fue de mucha utilidad todos los conocimientos hoy revisados en esta pequeña charla, en esta pequeña conferencia de parte del doctor Edgar Israel Martínez Díaz, para quien pido de nueva cuenta un fuerte aplauso, por favor. Y agradecerles enormemente a ustedes también su importante y valiosa presencia aquí en este recinto. Ahora voy a pasar el uso de la voz a la maestra Katia para que le entregue el reconocimiento correspondiente al doctor Edgar Israel. Muy bien. En nombre de la maestra en ciencias Nidia Micaela López Leiva, directora de la Facultad de Psicología, hacemos entrega de la constancia al doctor Edgar Israel Martínez Díaz por haber impartido la conferencia El papel del psicólogo en el ámbito jurídico forense. ¿Qué hace? Desarrollado en el marco de la Jornada Universitaria del Conocimiento UAS 2022, la cual se llevó a cabo los días 24 al 29 de octubre del presente año. Atentamente, Sursum versus Culiacán Rosales, Sinaloa, a 25 de octubre del presente año. Un fuerte aplauso, por favor, para el doctor. Agradecemos también muy atentamente la moderación a cargo del maestro en ciencias, maestro en ciencias y doctor Paul Carlón. A todos ustedes, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.